bautizamos a nuestra hermana, si Dios quiere vivirnos el día 6 de mayo, domingo 6 de mayo. Aleluya. Del año en curso en el nombre de Jesús. Y es un gozo porque pues yo tengo entendido, nuestra hermana ya tiene mucho tiempo que había escuchado, ¿verdad? Había escuchado y pues gloria a Dios que Dios tocó su corazón. Esto está muy bailado. Y pues anoche estuvimos también con los jóvenes trabajando y está bien. Realmente para ser sincero, los veo muy necesitados. Mucho, muy necesitados a los jóvenes. Oren por los jóvenes, necesitan del apoyo de ustedes como padres. Como padres les voy a dar un consejo: no sean intransigentes. No quieran imponer la disciplina militar en el hogar. Escúchenlos. Y algo que casi nadie hace es bajarse al nivel del joven. A veces tratamos con los adolescentes y queremos que los adolescentes entiendan lo que nosotros entendemos y no es posible. Queremos que los adolescentes ejecuten los trabajos que nosotros ejecutamos y no es posible. Queremos que los adolescentes sean como nosotros y no es posible. Imposible. Para llegar a la estatura, ¿verdad? En el sentido espiritual de nosotros, y si tenemos estatura, pues se necesita un proceso de varios años. No es fácil. No es fácil, así es que comprenda a sus hijos, valórelos, ámelos, dedíqueles tiempo y aproveche la oportunidad. Usted también, cuando la oportunidad se presenta, no quiera poner al hijo a orar cuando está molesto, porque no va a surtir efecto ese asunto. Tenemos que ser sabios, hermano. Yo no sé dónde nos quedó el seso. Sí, porque a lo mejor a lo mejor es verdad lo del chiste aquel. ¿Qué hace un hombre parado junto a un bulto de azarrín? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La respuesta que dieron es que ha tenido un derrame cerebral. Que solo tendremos azarrín nosotros en el cerebro. No. Hagamos honor a la posición que Dios nos ha dado. Somos los únicos seres pensantes aquí sobre la tierra, dotados de inteligencia, dotados de muchas capacidades que los animales no tienen. Pongamos por obra lo que Dios nos ha dado. Es difícil por nuestra naturaleza humana, pero no es imposible. No es imposible. Y no se pongan tristes, porque luego se les cae. Gloria a Dios. Luego no se aflija. La oración por los hijos. Les hemos asignado equipos, un tema que nos van a exponer para que se ocupen, para que se pongan a leer. Y la mejor motivación para que ellos lean, pues es nuestro ejemplo. Que vean que no nomás los ponemos, sino que también lo hacemos nosotros. Dios los bendiga mucho en este día. Dios bendiga a los jóvenes. Y vamos a compartir la palabra del Señor en esta hora. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ponga atención al mensaje de la palabra del Señor. El apóstol Pedro habla de que los misterios de Dios son a veces difíciles de comprender. Y habla, dice, por lo cual dice, los indoctos e inconstantes tuercen
dice, para perdición de sí mismos. Entonces, vamos a considerar la palabra del Señor. Vamos a hablar de la venida de nuestro Señor Jesús, que es lo que debe de ser nuestra principal motivación, es nuestra esperanza. Mucha gente dice que Jesús no viene, que Jesús mintió. Mucha gente dice que no es verdad, que estamos viviendo una fábula, pero todo esto es real. Es tan real como que usted y yo estamos aquí. Así es que hay dos porciones, lo hemos repasado en otro tiempo, pero he visto la necesidad de repetir a veces las enseñanzas, porque tristemente me doy cuenta de que lo que les predico ya se les olvidó al cierto tiempo ya. ¿Qué sucedió? No sé, a veces no estamos aquí está nuestro cuerpo, pero nuestra mente está por allá divagando en lo que vamos a hacer mañana, y el día de mañana pues todavía no existe, todavía no es. Sin embargo, nosotros ya tenemos planes para el día de mañana, ya sabemos, las amas de casa a lo mejor ya tienen el menú para el día de mañana, qué es lo que van a cocinar, los varones ya saben a qué hora se tienen que levantar, qué es lo que van a hacer y a qué horas van a regresar y qué van a hacer después. Y todo eso nos quita concentración de lo que debe ser nuestro principal enfoque al estar en este lugar. Hebreos 12:14. Ahí habla el apóstol Pablo de algo muy importante. Se pone de pie, leemos el verso 14 en el nombre de Jesús. ¿Sí lo tiene, hermano? Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puede tomar su asiento. Es un verso que yo creo que lo tenemos memorizado, pero encierra un gran contenido. Por ejemplo, se ha dicho que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, y es una parte cierta, la otra no es. El requisito para ver al Señor es la santidad. Dice, seguid la paz con todos. O sea, nosotros debemos de ser personas pacíficas, pacificadores. Pero hay ocasiones en que, aunque usted quiera seguir la paz con todos, no va a estar en paz con todos. No por causa propia, sino por causa quizás de otra persona. Entonces, ese texto nos provoca a que alcancemos la bienaventuranza de nuestro Señor Jesús cuando le dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto es seguir la paz, estar libre de contiendas, estar libre de rencillas, estar libre de cuestiones que nos puedan distanciar de alguien. Si alguien está distanciado con nosotros por causa de sus sentimientos, por causa de sus cuestiones, pues ya es otro asunto, pero nosotros hacemos nuestra parte, seguimos la paz con todos. La siguiente cosa dice, y la santidad. La santidad sí es un requisito, aunque de hecho está ligada a la paz íntimamente con la santidad, porque no podemos tener santidad y carecer de paz. Si tenemos santidad, tenemos que tener paz. Entonces, solamente la aclaración es que a veces la persona no va a querer nada con usted y usted no se aflija. Si usted hizo su parte, pues a la persona, que Dios la bendiga, que Dios obre en su vida. La santidad, requisito indispensable para ver al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
¿Qué necesitamos para ver al Señor? Santidad. Santidad. Ahora, ver al Señor está hablando de contemplar. Como Isaías hace mención, tus ojos, dice, verán al Rey, lo van a ver en su hermosura. Job hace mención, dice, yo sé que mi Redentor vive y yo lo he de ver, mis ojos lo han de ver y no otros. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí, aunque mi carne sea deshecha, yo he de ver a mi Redentor. Lo vamos a ver. Estaremos frente a Él. Le miraremos como Él es. Hebreos 12:14 así lo dice. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Es imposible que alguien pueda ver al Señor sin santidad. ¿Sí? Bueno. Hay otra porción ahí en el libro de Revelación 1. Verso número 7. ¿Lo tienen, hermano? Fíjese lo que dice. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Aquí está hablando también este texto del Señor y habla de la venida del Señor. Pero contrario a lo de Hebreos 12:14, aquí no se requiere paz ni se requiere santidad. ¿Sí notó eso ya? ¿Segurito? Aquí dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando está hablando de todo ojo, ahí está hablando de todo el ser viviente, de toda la persona que esté viva en el momento en que el Señor aparezca en las nubes. Todo ojo le verá. ¿Necesita santidad y necesita paz? No. ¿Qué necesita? Nada. Nada. Tener ojos nomás, como dice mi hermano. Es lo que necesita. ¿Y por qué Hebreos 12:14 está diciendo que sigamos la paz y la santidad sin la cual la vivirá el Señor? ¿Cuál porción le gusta más? En una no necesita ni paz ni santidad, y en la otra necesita paz y santidad. ¿Cuál escoge? Fíjese, está cómoda la opción. Usted puede escoger. Se vale escoger. ¿Cuál le gusta más? A ver, los que quieren paz y santidad. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿y los que no quieren ejercitarse en la paz y en la santidad? A ver, levante su mano. ¿Nadie? Es tan cómoda esta opción, la última. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Así sea. Amén. Este asunto de Hebreos 12:14 y Apocalipsis 1:7 tiene relación con muchas profecías que han de cumplirse, no antes del arrebato de la iglesia, sino después del arrebato. Lo que tenemos más próximo a cumplir es el arrebato de la iglesia.
Entre todos esos acontecimientos están un gran número de profecías. Está como el asunto de los 2 testigos. Está el asunto de la gran tribulación. Está la cuestión de los 144,000. Está el reino milenial. Hubo tantas cosas. Y a veces preguntamos a alguien, ¿usted tiene clara la venida del Señor? La venida del Señor la tengo muy clara. Lo cierto es que no, a veces se carece de claridad. Por ejemplo, está la cuestión de la gran tribulación. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación, sí o no? Bueno, por ahí dijeron que sí. ¿Y otros dijeron? Que no. Levanten la mano los que sí. 1. Y otros 10 que no la quieren levantar. ¿Estará la iglesia en la gran tribulación? No. Los que se quedan. Trae papel y cuaderno, pluma, papel, cuaderno y pluma. Anote. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Les predico otra vez, repetidas veces, porque a veces se me van por ahí, andan picoteando y agarran cositas y luego ya viene la confusión y a veces andamos hechos pelotas sobre sí, sobre no, sobre qué sucederá. Primera epístola de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4. Dice en el nombre de Jesús, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya se murieron, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron, o no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, dice, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar. Habla de una resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Solamente los muertos en Cristo. Hay mucha gente que ha muerto fuera de Cristo. Esa gente no va a resucitar. La resurrección de los muertos no es una especie de revoltura en la cual se levantan justos e injustos, no. El Salmo primero lo declara. Vea lo que dice, póngale algo ahí a Tesalonicenses. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, habla de la resurrección. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Cuando el Señor aparezca con voz de mando, con trompeta de Dios, y la final trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo menciona en Tesalonicenses, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 50, dice el verso 50, pero esto digo, hermanos, 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí este verso habla de la carne y de la sangre, y dice que la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos. Pero no está hablando de, así como lo leemos, de que este cuerpo no tiene esperanza. No, está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero, los muertos en Cristo no van a resucitar en la misma condición en que murieron. Ahorita tenemos una carne que está sujeta a corrupción. Si usted tiene una herida y no se la atiende, se le infecta y se va a empezar a podrir el asunto. Se va a llenar de pus. Es un cuerpo sujeto a corrupción. En la resurrección de los muertos en Cristo se van a levantar, pero en un cuerpo diferente al que fue sembrado. Pablo habla de la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, y dice, necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Sepultamos el cuerpo de un cristiano, un cuerpo sujeto a corrupción, y cuando el Señor aparezca se va a levantar ese cristiano, pero en un cuerpo totalmente diferente, en un cuerpo glorificado, que no envejece, que no enferma, que no se cansa, en un cuerpo que no está atado ni a tiempo ni a distancia, en un cuerpo diferente. Juan menciona, muy amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Diferentes. Entonces, eso es para los muertos en Cristo. Por ejemplo, ¿cómo se va a levantar Saddam Hussein? Osama Bin Laden, Lady Di, ¿cómo se va a levantar? En su mismo cuerpo, de carne y sangre, en su mismo estado de corrupción. Y a eso se refiere el verso 50, a que los que resuciten en su misma condición de carne y sangre no van a heredar el reino de los cielos. Bueno, sigue diciendo, verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles. Y nosotros vamos a ser transformados, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Alabado el nombre de Jesús. No más muerte. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad en estos. Entonces,
¿Hasta ahí vamos bien? ¿O nos devolvemos? Bueno, vamos bien hasta ahí. Esa resurrección de muertos en Cristo y esa transformación va a ser un evento simultáneo. Los muertos en Cristo resucitan y los que están vivos al instante, al mismo tiempo, son transformados. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Un abrir y cerrar de ojos y ya se levantaron los muertos de los sepulcros y los vivos ya son transformados. Y una vez que está terminado ese trabajo, esa fase de ese trabajo, viene la siguiente, que es salir a recibir al Señor en las nubes. Y es algo maravilloso. Ahora, ahí, en ese grupo de muertos en Cristo y en ese grupo de creyentes transformados, ¿habrá alguien que no cumpliendo con los requisitos de las condiciones esté ahí? No. Ahí se cumple lo que Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, esto es así como está escrito: nadie verá al Señor sin paz y sin santidad. Cuando el Señor aparezca en las nubes a recoger a su iglesia. La confusión de un gran porcentaje del pueblo de Dios es querer resumir Apocalipsis 1:7 y Hebreos 12:14 en un solo evento, y eso es falso totalmente. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Hebreos habla de que para ver al Señor se necesita paz y santidad. Apocalipsis 1:7 dice que aquí todo ojo le verá. No importa si no es santo, todo ojo le va a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la palabra está tratando de dos eventos totalmente diferentes. Para que quede más claro, podemos poner, sin pecar, sin alterar el significado de la palabra del Señor, la venida del Señor Jesús a este mundo o a esta tierra en dos etapas. Primera, el Señor viene en las nubes, se para, toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y los que están vivos son transformados, salen a recibir al Señor, se encuentran en las nubes con el Señor. ¿Y qué sucede? Esa pregunta me la hacía yo cuando empezaba a caminar. Bueno, ¿y qué sucede? Pues así estaremos, dice la Biblia, así estaremos siempre con el Señor en las nubes, contemplando la tierra. Tenemos a veces los humanos unas ideas medio raras, y aún los cristianos también. Hay unos cristianos muy desubicados, muy ignorantes, que dicen: mi papito me está viendo desde allá, desde el cielo. O mi padre, mi madrecita me está viendo desde allá. Madrecita mía, échame la bendición, cuídame. Pues sí, aquí a veces tenemos miopía. ¿Usted cree que vamos a alcanzar a ver desde el cielo hasta acá? No. Usted quítese los lentes, hermano Genaro. ¿Pasó de cuándo? Entonces, el Señor habla ahí en su palabra de ese acontecimiento que yo le decía hace unos momentos. Usted puede escudriñar las Escrituras y las profecías. Por cierto, ya que me acordé, la semana que entra tenemos estudio para los adultos. Esfuércense, por favor. Please, esfuércense. Tenemos el tema de las 70 semanas de Daniel. Entonces, vengan por favor. El Señor habla del acontecimiento más próximo, que es el arrebato de la iglesia. Nosotros, ¿verdad? A veces decimos, se conoce el arrebato de la iglesia como rapto.
Y cuando escuchamos rapto nos escandalizamos, nos llenamos de horror y nos espantamos. Y no, es que no se dice rapto. Es que el Señor no es ningún ladrón. Es que el Señor mismo está declarando que Él viene como ladrón en la noche. No que sea un ladrón, Él viene a la semejanza de un ladrón cuando la gente no lo espera. Pero a veces nos escandalizamos porque alguien dice rapto y pues no hay para qué ser tan escandaloso, tan escamados. La Biblia habla del arrebato de la iglesia. En ese arrebato estarán presentes los muertos en Cristo y estarán presentes la iglesia que está viva en ese momento en el cual el Señor aparezca a recoger a su iglesia. Primer etapa o primer fase de la venida del Señor. El Señor llega hasta las nubes. La iglesia sale y lo encuentra. ¿Y qué sucede? Hemos visto en otras predicaciones, en otros estudios, de allí, de donde el Señor recibe a su iglesia, donde se encuentra el Señor con su iglesia, se van. No vienen, se van. ¿A qué? A celebrar las bodas del Cordero. Se van a las bodas del Cordero. Pablo habla de las bodas del Cordero, le habla a la iglesia de Corinto y le dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado para presentaros a Cristo como a una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Estamos comprometidos. Comprometidos en matrimonio. ¿Con quién? Con el Cordero. Somos la iglesia, somos la novia del Cordero. Pero Él vendrá y se tocará la final trompeta que anunciará las bodas del Cordero. Entonces, se va a la iglesia y se celebran las bodas del Cordero. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos años y cuántos años escuchábamos el canto de Marino y al escucharlo, ¡pam!, apágale? Está mal ese canto. Apágale. No lo oigas. Es el diablo. ¿Sí? Sí, porque así éramos nosotros. Bueno, a los que les tocó ser. En los tiempos antiguos éramos, pero serios. Éramos algo especial. Íbamos a las reuniones de la Trinidad. Hombre, qué esperanza. Había unos que iban por curiosidad, no sé por qué, y me los encontraba y digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Dónde andaba? No, pues fui a una de esas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues a una campaña que hicieron ahí en la Plaza Valderas. Y luego, ¿qué? ¿Cómo estuvo? Hermano, me dio mucho asco. Así. Bueno, había hermanos que ni siquiera saludaban a las hermanas de la congregación. Así. Tremendos. Escrupulosos. Como los fariseos. Y ahí haga de cuenta. Fariseos. Y no nos juntábamos con nadie. No había pues, las mezclas que hoy se dan, las mezcolanzas. No había todo eso. Éramos algo especial. El Señor habla, por ejemplo, de su venida, del arrebato, le decía hace unos momentos, en etapas. Primera etapa se va el Señor con su iglesia a las bodas del Cordero. Y el canto del marino, ¿cómo dice? ¿Sí lo saben? Sí lo saben. ¿Se oye? Mucha gente. Mucha gente está alarmada. ¿Por qué se alarma la gente?
Y esto se los he explicado yo, ¿verdad? Por ejemplo, en las familias donde hay una familia de 10, donde existen 4 congregados o cuatro convertidos, más bien 4 convertidos y 6 que no son convertidos. Vamos a poner un cuadro, están en la mesa a la hora de la cena, a la hora del almuerzo o a la hora de la comida, cualquier hora están tomando sus alimentos. Están 10 personas. Cuando el Señor aparezca, los muertos en Cristo van a ser resucitados y los vivos van a ser transformados. ¿En qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. En ese pequeño momento, si alguien está reunido ahí en familia, si son 4 creyentes, 4 creyentes al instante van a ser transformados y no se van a quedar ahí con los otros 6. Van a irse. ¿Van a abrir la puerta? No, no van a hacer eso. Van a traspasar la losa. Así de maravilloso es el poder de Dios. Cuando Él nos dé el privilegio de ser personas glorificadas, la losa no nos va a detener. ¿Usted cree que en la resurrección de los muertos el Señor va a contratar a todos los trabajadores del municipio para que excaven las tumbas? No, el Señor no necesita. El Señor dice la palabra como aquel hombre le dijo: solamente di la palabra y será hecho. Desaparecen 4 personas y se quedan 6. ¿Y qué va a suceder si aconteciera el arrebato de la iglesia en esta hora, en este momento? ¿Cuántos se quedarían? ¿Cuántos? Ay, hermana Belia, todavía se quedaría usted. Se quedaría Cintia, y se quedaría mi hija, y se quedaría Mari, y se quedaría la jovencita que está ahí junto a la hermana Marta. Porque aunque son pequeños, ya en su pequeña edad ya van cometiendo sus pecaditos, sus mentiritas, y el pecado pierde a la gente. Desaparece la gente. Te quedarías, angelito, muy vale que te portes bien. Angelito el de rojo. Desaparecen 4 y se quedan 6. ¿Qué sucede en ese momento con las 6? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cuál será la reacción inmediata? En un hogar, en una colonia, en una ciudad, en todo el planeta, ¿qué va a suceder? Confusión, caos. El 0,66 va a ser insuficiente. No habrá nadie capaz de resolver esa situación. Desde ahí empieza el panorama a tornarse verdaderamente crítico para los habitantes de este planeta, para los habitantes de este mundo. La iglesia se va. Ahora, ¿cuándo se va la iglesia? Esa es otra interrogante. Les decía hace unos momentos, ¿se queda la iglesia en la tribulación o se va después de la tribulación o se va antes de la tribulación? Mateo 24, fíjense lo que dice. Le explicaba yo a los hermanos la vez anterior que nos reunimos los textos que han originado confusión en nosotros los cristianos.
Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Verso 24. Capítulo 24, perdón, verso 1 dice: cuando salió del templo y se acercaron se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Les empieza a dar una serie de profecías que para abreviar, nos vamos hasta el verso 8, dice: y todo esto será principio de dolores, verso 9. Entonces dice: os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es una profecía que aunque muchos dicen se cumplió, no se ha cumplido, todavía no. ¿Usted es aborrecido de todas las gentes? No. Yo le decía a los hermanos, a veces hasta los hermanos tenemos gracia delante de los hombres que no conocen a Dios, pero ahorita no está en cumplimiento esa porción. Dice el verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tampoco que haya alguno que tenga un mal espíritu y tenga resentimientos y aborrezca a su hermano, pues es otra cosa. Pero aquí está hablando de un asunto muy marcado, general, dentro de la iglesia de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará, mas el que perseverará hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar nada. Dice: mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Me detengo ahí en unos momentos. El último texto al que le dimos lectura, es un texto que ha creado mucha confusión para decir que la iglesia estará en los tiempos de tribulación aquí sobre la tierra. Porque eso es lo que está indicando. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué se refiere? Alguien dice a la iglesia. No, no se refiere a la iglesia. La iglesia que está sobre la tierra antes del arrebato del Señor no se refiere a esa iglesia. ¿Por qué? Porque debemos de entender esto. La profecía de Dios marca tiempos. Y los tiempos a los cuales está refiriéndose en Mateo 24 son tiempos que no estamos viviendo nosotros. Si usted dice, sí los estamos viendo, no. La Biblia habla de esa tribulación como un tiempo de angustia, dice, para Jacob. Un tiempo difícil para esta humanidad. Un tiempo de apostasía muy marcado dentro de la gente que sirve a Dios. Y ahorita no. Sí hay gente apóstata, pero no es una señal marcada de una manera muy fuerte la apostasía. Dentro de la iglesia, no, pues somos así mediocrotes y lo que usted sea, pero no hemos llegado hasta allá. Entonces, la Biblia habla de que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjese, sigue diciendo, ahorita le explico.
24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Otra vez dice, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Marca el 29, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahí está la segunda venida de Jesús a esta tierra. ¿Cuándo la marca Mateo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, esta expresión es la que hace creer, entre comillas, a muchos que la iglesia está aquí sobre la tierra en los tiempos de la gran tribulación. Y eso no es así, es totalmente falso. ¿Falso por qué? Porque no hemos comprendido, o los hermanos no han comprendido, que la venida de Jesús no es una venida en la cual Él llegue a las nubes, se encuentre con su iglesia y descienda. No. El Señor se encuentra con su iglesia, con los redimidos que resucitan y los que son transformados, y se van a las bodas del Cordero. Pasan 7 años allá en las bodas. En esos 7 años, ¿qué sucede aquí sobre la tierra? Empieza el caos con la confusión de la gente que desaparece. Viene la función del hombre de pecado, que es llamado así, el hombre de pecado es conocido como el anticristo. Ese hombre de pecado se manifiesta, es un líder que va a surgir, lo hemos dicho, de la tribu de Dan. No es un mexicano, no es un europeo, no, es un hebreo de la tribu de Dan. Se levantará, va a liderar a todas las naciones y va a proponerles algo que ahorita los está afligiendo. Lo que aflige a las naciones no son ni los terremotos, ni es el hambre. ¿Es el homosexualismo? Tampoco. Pues si homosexuales hay por todos lados. Hay iglesias de homosexuales. Hay líderes homosexuales también, líderes religiosos. Y lesbianas también abundan, pululan por montones. No es lo que aflige a los gobiernos eso. ¿Qué es lo que aflige a los gobiernos? Pues los matrimonios o las personas que están en unión libre, tampoco. ¿Qué es lo que aflige a los gobiernos? Lo que aflige a los gobiernos es la economía, el ansia de poder, el dinero. Es la aflicción de los humanos, de los gobiernos, el dinero. Y se acaban el dinero y Estados Unidos se lo acaba y sigue imprimiendo más y más millones de dólares y los avientan a la calle y ahí andan. Y usted puede ver, el sueño americano es una falsa ilusión. Están endeudados hasta el tope. Todos los que viven en Estados Unidos tienen las tarjetas de crédito pero saturadas. Por eso usted los ve que trabajan las 8 horas y algunos tienen 2 trabajos. Y trabajan y no se sacian. ¿Por qué? Porque están endeudados. El sueño americano es una bobería. Usted nunca caiga en eso, nunca vaya a ser bobo. No sirve eso. A veces me decían los hermanos, brother, ¿por qué no se ha venido? Digo, ¿por qué no? ¿Qué quiere que venga a hacer?
Y yo, usted cómo es tonto, hermano, ya debería estar aquí. Ah, mexicano, desde la cabeza hasta los pies. Nomás me faltan los, pues a lo mejor aquí tenía los espinitos del nopal. ¿Qué vamos a hacer allá? Yo tuve oportunidad de quedarme en Estados Unidos muchas veces. Cuando estábamos jóvenes, pasábamos por ahí, por enfrente de los agentes de migración, pasábamos a la hora que queríamos y no nos decían nada. Y pasábamos por el Puente Negro y también. Y nos agarraban la migra y nos agarraban de aquí de la solapa y nos daban una patada en el trasero y nos subían y nos echaban por el chamizal y ahí venimos y nos metemos otra vez por acá. ¿Por qué? Porque como dice el hermano, yo soy patriota y no nomás lo patriota. Dios me plantó aquí. Y yo soy respetuoso de la voluntad de Dios. Jamás de los jamases voy a irme para allá. Porque no me gusta, simplemente, no me gusta. Y aparte de que no me gusta, pues porque yo soy mexicano. Y al grito de guerra. Pues sí. Y porque no me interesa la ciudadanía de Estados Unidos. Yo soy ciudadano de los cielos. Allá está mi ciudadanía en la eternidad. Ahorita estoy en sana paz. Mira cómo tengo paz ahorita porque se acabó el tiempo de la visa. Sí, Dios lo sabe. Digo, ay, Señor, gracias porque ya se acabó. No, me decía mi esposa, vamos. Y los viernes que íbamos, digo, ay, es viernes. La gente le da gusto. Gracias a Dios es viernes. Yo decía, ay, Señor, es viernes. Y decía, vamos, pero ¿qué? Vamos, y ya, pues ya, iba afligido porque la línea, 2 horas y media a veces, y luego el sol pegándome así. Y llegábamos, y nos gozábamos, y los hermanos se gozaban. Hermano, vuelva. Le digo, ¿cómo no? Le digo, ¿usted cuándo va? Se acabó la visa, les dije, ya se acabó, ya no voy a venir, ahora les toca a ustedes. ¿Cuántos han venido? Ni uno. ¿Cuánto más? Pero pues él viene y pasa y se va hasta allá. Pero de los que yo fui a visitar, ni uno. Digo, ahora les toca. No, sí, hermano, no, sí, vamos, pues no más. No, pánico. Entonces, el Señor aparece. Vamos a aclarar puntos. El Señor aparece. Recuerde, la venida de Jesús está en 2 etapas. Primera, viene el arrebato de la iglesia. Y cuando el Señor aparece en las nubes y toca la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y los vivos son transformados. Ahí la gente que no tiene paz y santidad no se va a dar por enterado, no se van a dar cuenta. Ahí se cumple Hebreos 12:14. Solamente los que tienen santidad van a ver al Señor. Gloria a Dios. Se va la iglesia 7 años ausente de este mundo, y en esos 7 años es cuando viene el periodo de gran tribulación aquí sobre la tierra. Es cuando el mundo va a estar en un caos total, un desorden completo. Porque este hombre que va a surgir va a traer un pacto a los gobiernos, a las naciones, les va a proponer mejoras en la economía, y en ese tiempo que él se levante es cuando se marca la apostasía en el pueblo que quedó, porque cuando el Señor aparezca, no toda la iglesia se va a ir con el Señor. Punto número 1 de aclaración. Está 1 millón de creyentes sobre la tierra. De ese 1 millón de creyentes sobre la tierra, a lo mejor se va 500,000 y 500,000 se queda. ¿Ha leído usted la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. En ese grupo de gente que se queda en la iglesia están
los llamados tibios. Los que no se esfuerzan, los que no se preocupan por agradar a Dios, se van a quedar. Eso sí se van a quedar a la gran tribulación. Eso sí. Pero los esforzados, dice Daniel, los entendidos van a resplandecer. Como el resplandor de las estrellas, como las estrellas van a resplandecer a perpetua eternidad. Porque el Señor viene por su iglesia, pero por los esforzados, por los que tienen un corazón ferviente, por los que viven para agradar a su Dios, pero por los tibios, por los apáticos, por los que no se esfuerzan, esos se van a quedar. Esos forman parte de las vírgenes insensatas. Son parte de la iglesia, sí, pero son insensatos y se van a quedar para ser purificados. Si aprovechan la oportunidad, se van a salvar y se van a salvar a precio de sangre. No se van a salvar, no, va a ser un tiempo difícil. A esos escogidos y a otros más es a los cuales Mateo se está refiriendo. No se refiere a los que se van en el arrebato. Ahora, aquí podemos nosotros entender varias cosas. Cuando el Señor aparece en las nubes y los muertos en Cristo son resucitados y los creyentes son transformados, el Señor viene a llevarse a su pueblo. Cuando el Señor viene a esta tierra, el Señor no viene a llevarse a su pueblo, el Señor viene con su pueblo. Judas, verso 19. Dice en el nombre de Jesús. Judas, no es el 19. Dice el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él, o por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes o convites, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua y llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, y habla de la venida del Señor enseguida: he aquí el Señor es venido con sus santas decenas de millares. ¿A qué viene? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el arrebato el Señor viene por su iglesia. En la segunda venida del Señor, el Señor viene con su iglesia. En el arrebato el Señor no viene a la tierra, el Señor viene y se posa sobre las nubes. En la segunda venida el Señor viene a la tierra, y cuando viene a la tierra desciende sobre el monte de Sión, y al poner él su pie sobre el monte se va a abrir así literalmente, y se va a hacer un valle enorme. Va a ser, hermano, a partir de ese momento una transformación total lo que va a sufrir la tierra. Pero son profecías estas que se cumplen en la segunda venida de Jesús a la tierra, y en el arrebato de la iglesia
se cumple el arrebato, se cumplen las bodas del Cordero y aquí empieza el desorden en la tierra. Entonces, son cosas muy diferentes que no podemos nosotros resumir a un solo evento. ¿Estará la iglesia en la tribulación? Sí estarán, pero los tibios. Los fervientes se van antes de. Está escrito ahí en la palabra del Señor, así como lo hemos leído. El Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitan primero. Ahora, en el asunto de la resurrección, también hemos visto solamente superficialmente la resurrección, así los muertos en Cristo y luego los malos. No. Hay diferentes etapas también, o diferentes resurrecciones. Ha habido resurrecciones. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús murió, viene la primera resurrección, que es donde los que tengan parte en la primera resurrección son los que se van a las bodas del Cordero. Bienaventurados. Esos no solamente van a las bodas del Cordero, esos van a retornar con el Señor y van a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra. No toda la iglesia va a participar de las bodas del Cordero. No todos van a ser reyes y sacerdotes. No. Hay diferentes etapas de la resurrección de los muertos. Por ejemplo, se va a la iglesia. En la primera resurrección se levantan. Los muertos en Cristo resucitan, pero se van. Y los tibios se quedan. Los tibios se van a quedar en su misma condición en que estamos ahorita nosotros, sujetos a corrupción. Van a morir también. Y si mueren en la tribulación, en la persecución, ¿a qué hora van a resucitar? ¿Cuándo van a resucitar? Apocalipsis 20 ahí habla, por ejemplo. Dice la palabra del Señor, verso 1, habla de cuando el diablo es atado. Dice en nombre de Jesús, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y luego acá habla, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Viene una resurrección cuando el Señor aparece en las nubes. Es la primera. 1000 años más tarde se efectúa la otra resurrección, en la cual quedaron los tibios, en la cual quedó mucho pueblo de Israel. Porque cuando el Señor se vaya, la vida sigue aquí sobre la tierra. Las condiciones estarán muy difíciles, pero sigue la predicación del Evangelio. ¿Para quién? Para los tibios, para el pueblo de Israel,
para la gente que todavía está poblando este mundo, porque este mundo todavía sigue su curso. Mientras las bodas del Cordero están, este mundo sigue su curso todavía. Entonces, en ese tiempo en el cual la iglesia está celebrando las bodas del Cordero, viene el asunto de los 144,000. Esos 144,000 hasta ahorita todavía no han sido señalados. Esos 144,000 serán señalados de las 12 tribus de Israel en los tiempos de aflicción, no ahorita. Si usted gusta, leemos ahí, donde habla de los 144,000. Capítulo 14 de Apocalipsis. ¿Sí lo tiene? Dice ahí, verso 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y voz que oí como de arpistas que topaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, no tuvieron novia, no tuvieron esposa, fueron vírgenes. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel. Estos 144,000 estarán en operación en los tiempos de aflicción, según el capítulo 7. Verso 3. Desde el 1 le leemos. Dice la palabra del Señor: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense lo que les dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Dice el verso siguiente: y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Y usted puede ver en Ezequiel capítulo 9, capítulo 9, verso 1.
habla de ese tiempo de angustia aquí sobre la tierra. Dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esa expresión, ¿qué está anunciando? ¿A qué vienen los verdugos? A destruir. Cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esos verdugos son aquellos que describe Juan ahí en Apocalipsis. Les fue dado poder para hacer daño a la tierra, a la mar. Y esos verdugos es a los cuales se les dijo, espérense, todavía no, un momento, hasta que señalemos a los siervos de Dios. Dice el verso 12, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el alumbral de la casa, y llamó Dios al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo, pasa por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. O sea, él va por delante. Y a los otros le dijo, vayan atrás de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de un muerto, salid, y mataron en la ciudad. Y sigue describiendo la triste situación que se dará aquí sobre la tierra, pero en ese tiempo de angustia es cuando viene el surgimiento de los 144,000 señalados de las 12 tribus de Israel. En ese tiempo es cuando viene la operación de los 2 testigos, que tristemente la iglesia, mucha iglesia ha creído que los 2 testigos, uno es Israel y otra es la iglesia, y eso es totalmente falso también. No es posible. Las condiciones de la iglesia y la condición del pueblo de Israel no se puede acomodar a los 2 testigos. Entonces, todo eso viene en esos 7 años aquí sobre la tierra. Tiempo de angustia para Jacob. Ira, apuro grande en Israel, y toda la tierra va a sufrir una conmoción tremenda. De nosotros depende. El Señor lo dijo, mirad y guardaos que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y de embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Lamentablemente la iglesia por muchos años no ha entendido el propósito de Dios, no ha entendido.
lo hemos venido enfatizando todo el año, nos hemos concretado estar en el primer plano. En el primer plano vivimos como niños, pensamos como niños, actuamos como niños. Y ahí estamos. Algunos se puede aplicar esta porción de la palabra en todo el sentido, así muy marcado, porque a algunos se les tiene que enseñar desde los principios, los primeros rudimentos de la palabra del Señor, y no es posible, no podemos quedarnos, por ejemplo, toda la vida estar predicando de cosas sencillas. El apóstol Pablo le decía a los maestros: ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Por qué tenemos que ser maestros, Pablo? Por la causa del tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Pues apenas tengo 10 años. ¿Y en esos 10 años cuánto has avanzado? ¿Cuánto has crecido? ¿Cuántos escalones has subido? ¿Te has tornado fuerte o eres más débil? ¿Cómo estás? Y a veces pues nomás contestamos por inercia. Y alguien te pregunta cómo estás, y viene la respuesta: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido. Pues es todo lo que sabemos. Pero ¿en qué consiste la bendición? Porque fíjese, si usted va, la bendición del Señor es la que enriquece, y la aplicamos luego al dinero. Luego se aplica, toda la vida se ha aplicado al dinero. Y no es esa la aplicación. La aplicación de la bendición del Señor que nos va a enriquecer es una bendición que va a llenar nuestra vida en todas las áreas. Y a lo mejor el dinero es lo último, porque el dinero no compra paz, el dinero no le da seguridad, el dinero no le da confianza, el dinero no le da fortaleza, el dinero no le da salud, el dinero no. Todo lo contrario. Si empezamos a agarrar dinero, pues vamos a llenar la billetera, y va a engordar y se va a voltar, y vamos a andar agarrándola cada rato. Porque yo así la agarraba cuando traía la cartera llena de billetes de 500, hasta la agarraba y la asomaba. Aquí estás. Y luego la abría y los veía. Los veía y ¡ay, qué bonitos! Y luego se quedaban, algunos se les quitaba la pintura y se quedaba la pintura embarrada en la cartera. Aquí están. Y los contaba. Y la bendición de Dios es muy amplia. ¿Por qué como iglesia no hemos alcanzado? Porque no nos hemos esforzado, tomo mi parte, ni como líderes, ni como congregados. Pensamos que ir a la iglesia es una reunión, es que es culto y tengo que ir. No, es una necesidad. Venimos a encontrarnos con Dios, venimos a clamar a Dios, venimos a alabar a Dios, venimos a adorarle, venimos a agradecerle. No es una imposición, no, es una necesidad estar en la casa del Señor. David menciona: una cosa he demandado al Señor, dice, y esta buscaré, que esté yo, dice, en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, no para contemplar a los coristas ni no, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Para eso hemos venido, para contemplar la bondad de Dios. Y todo eso, hermano, pues a veces no lo comprendemos, no lo entendemos. ¿Por qué? A veces considero que sucede.
¿Qué sucede? ¿Qué habrá? Que a veces no entendemos. No entendemos ni lo que leemos. No entendemos la predicación. No entendemos nada. Y luego se nos dice y se nos olvidó. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? Usted me puede ayudar a despejar esa incógnita. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué sucederá? Alguien dice, pues es que los alimentos, ya tanto químico en los alimentos está haciendo daño. Pues puede ser. Puede ser, ya los pollos son engordados, son hechos crecer a base de químicos y crece rápido. La contaminación ambiental, pues también, todo eso influye. Pero, como que a veces sí nos pasamos. De plano, ¿qué sucede? Que lo que sucede es que no hemos aprendido a deleitarnos en Dios. Eso es. Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate. Que tu estancia en la casa de oración sea un deleite. Que tu estancia frente al Señor sea una delicia. Que cada día que amaneces despiertes con una finalidad. Señora, hoy te voy a adorar, te voy a bendecir, te voy a alabar, te voy a agradecer, Señor, por esta vida. Anoche me acosté y hoy he despertado, Señor, porque tú me has sostenido. Te alabaré, Señor, porque tú eres bueno. Y a veces no aprendemos. Hay gente cristiana, pero en esa condición de tibieza, no les gusta ir a los cultos. Algunos ahorita no están en el culto donde deben de estar. Como está el día agradable, pues aprovechan y se van de picnic por ahí, se van de campo. Otros liberalotes pues van y se meten al cine. Otros pues se quedan ahí acostadotes, nomás se surten de 100 kilos de papitas y 20 valentinas y ahí están viendo la tele todo el día. Y el tiempo se está pasando. El tiempo es corto. Lo que debe a nosotros de preocuparnos es cómo estamos ante los ojos del Señor. Porque está escrito, he aquí, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es, hermano. Si usted está en reunión de familia y en un momento ve que su esposa o su esposo o sus hijos se fueron y usted se quedó, tristemente se quedó. Como decían hace muchísimos años, una expresión que se usaba, triste su calavera. Se quedó y se quedó. Y entonces, vale la pena esforzarnos. Anoche hablaba con los jóvenes. Los puse a leer, porque a varios no les gusta leer. Se me van a poner a leer. Se me van a poner a escudriñar y a varios les dije, cierra tu Facebook. Ciérralo. ¿Por qué? Porque el Señor viene y la vida de cada uno de nosotros es muy valiosa. Y va a ser una pena que nos quedemos por negligentes. Va a ser una verdadera tristeza. Va a ser muy difícil el estar aquí sobre la tierra en esos tiempos. Si ahorita la violencia, la condición actual de la sociedad, y casi da igual, espanta a muchos, ¿qué será en esos tiempos difíciles en los cuales parte de la iglesia tibia se va a quedar?
no la totalidad de la iglesia. Otra confusión que se ha dado, que se generó, es porque el Señor dice, de cierto digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas acontezcan. Y se van los fantasiosos hasta el pueblo de Israel. ¡Qué señal! Y están ahí muy atentos a lo que pasa en Israel. Es que Israel es la higuera, y el día que florezca la higuera va a empezar el asunto a caminar. Y se van, ya se encuentran, se dicen, la higuera ha florecido. Bueno, ¿y cuándo floreció la higuera? En el 1948. Y luego me decían, ¿y cuánto llevaron 1948? Una generación tiene 40 años. En el 88 se cumplió, en el 81 no pasó nada. Llegó el 90, llegó el 2000, estamos en el 2012. Y es que el Señor, cuando dice, de cierto os digo que no pasará esta generación, no se está refiriendo al surgimiento de Israel, a la generación en la cual Israel surge. Se está refiriendo a la generación en la cual Israel va a ser rodeada de ejércitos. Cuando Israel esté cercada de ejércitos, dice el Señor muy claramente, saber entonces que su destrucción ha llegado. Los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no descienda a tomarlo. Váyanse, corran, porque son días de venganza para que se cumplan las cosas escritas, porque habrá grande ira en este pueblo y apuro sobre la tierra. A ese tiempo se está refiriendo, que gracias a Dios no nos ha tocado, no nos tocó vivir. ¿Quiere usted irse en el arrebato de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos, mejorar nuestros caminos. ¿Y cómo vamos a mejorar nuestros caminos? Escudriñando la palabra del Señor. Que el servicio a Dios sea un deleite, poniéndonos a orar, poniéndonos a ayunar, guardando nuestra vida, procurar tener paz con toda la gente y tener santidad, que es indispensable para que podamos ver al Señor. Que cuando el Señor aparezca, nosotros nos demos cuenta, porque a veces no nos damos cuenta de nada. ¿Se dio cuenta usted de la predicación del domingo pasado? ¿Sí se dieron cuenta los que estuvieron? ¿De qué fue? ¿De qué más fue? ¿Ya ve cómo se les olvida pronto? Y luego se acuerdan de la predicación de hace 15 días. ¿Sí? De hace 15 días. Ya no se acuerdan. ¿Y se acuerdan de la otra? Pues menos. Y luego me van a decir, por eso le estoy diciendo lo que grave que hacer. Entonces, si no tenemos el corazón lleno de la bondad del Señor, si no estamos atesorando su palabra, si no estamos con la mente y el corazón dispuestos, hermanos, va a ser imposible. Yo les decía, les comparto lo que les dije a los jóvenes. Los jóvenes, para que sean fuertes, necesitan escudriñar. Si no escudriñan, si no leen, es imposible. Pueden orar al levantarse, pueden orar al mediodía, pueden orar 20 veces. Pero si no tienen la palabra de Dios en su mente y en su corazón, no va a ser una persona fuerte. Porque la fortaleza viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el conducto. Juan lo dice, os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. Entonces tenemos que preocuparnos, que buscar, que indagar. Tenemos que escalar en el sentido espiritual. Ha pasado un año, han pasado dos. Bueno,
No debemos de estar en la condición en que llegamos. Tenemos que ser cada día mejores. La Biblia habla que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día mejores en todos los aspectos. Tantas cosas que tenemos que considerar acerca de nuestro servicio a Dios. Que yo espero, hermanos, que usted tenga la buena voluntad de esforzarse, de buscar de Dios, de anhelar de Dios, de querer de Dios todo lo mejor. Porque si no, hermano, como luego se ha dicho y lo repetimos, el bautismo no es garantía de salvación. No es garantía. Si alguien piensa que ya se bautizó y ya la hizo, no es garantía. No. En el bautismo sus pecados fueron perdonados y usted entró a formar parte de los redimidos. Pero no basta. Tiene que esforzarse, tiene que buscar, tiene que hacer cambios. Y yo quisiera predicarle otras 5 horas, hermano, porque tengo muchas cosas que decirle. La vida cristiana es una vida de cambios. ¿Y dónde vamos a hacer los cambios? En nuestra persona. Vamos a empezar en nuestro mal carácter, en nuestra mente, no ser tan mal pensados, no usar palabras de doble sentido, no ser altaneros, no ser chismosos. Si queremos conquistar a alguien, traerlo a los pies del Señor, no debemos de ser agresivos con la gente, porque a veces se nos presenta un homosexual y le queremos hablar y no le presentamos el amor de Dios, le decimos tú te vas a ir al infierno. Y estamos mal. Tacha. Sí, no es el asunto, no es la forma. ¿Qué fue lo que sentimos nosotros? ¿O qué fue lo que nos impulsó a nosotros a llegar a los pies del Señor? Fueron las caricias de Dios. Fue el amor de Dios en tiempos críticos de nuestra vida. Sentimos lo que jamás habíamos sentido. Experimentamos una felicidad que no conocíamos. Y empezamos a llorar, pero porque se nos... No. Créame lo que si me hubieran agredido, yo me salgo de aquel lugar y jamás de los jamás me paro. Porque es lo que menos necesita el hombre, es lo que menos necesita la mujer, agresiones. ¿No? Si usted quiere invitar al vecino, si quiere invitar a la vecina, usted presente el amor de Dios. No le diga que se va a ir al infierno. Usted dígale que Jesús lo ama. Y el amor de Dios hace más que la ira que usted le va a dar. ¿Por qué la gente no nos quiere? Porque no le hemos presentado. La mayoría de la iglesia no le presenta a la gente el amor de Dios. Los juzgamos y los condenamos y tú te vas a ir al infierno. Y se lo digo por experiencia, porque yo cuando empecé, hermano, ¿qué me duraban? Agarraba católicos y agarraba de la Trinidad y agarraba de todos. Los ponía ahí entre la espada y la pared y les daba y no les decía, pero el amor pensaba, y si quieres más, dime. Y luego andaba el hermano de mi esposa ahí también. Y él se me quedaba viendo así nomás. Y me decía, usted es muy duro, mi Noé. Y yo no entendía, yo era inmaduro. ¿Por qué somos inmaduros cuando somos así? No somos maduros, pensamos que, yo le hablo al presidente. No, somos inmaduros. En mi inmadurez me decía, usted es muy duro. Y yo le decía, cállese usted, miedoso. No entendía. Me sentía la superpotencia y hasta me iba y los buscaba.
inmadurez total. ¿Qué es lo que necesita la gente? En estos tiempos la gente no necesita juicio. El juicio vendrá solo. Necesita amor. Dice el Señor, fuérzalos a entrar. Y nosotros, como no tuvimos cultura, como somos ignorantes, no entendemos que fuérzalos no es igual a fórzalos. Es que la Biblia dice fuérzalos y yo lo estoy forzando. No. Es que tiene que entrar por... No. Fuérzalos. ¿Qué quiere decir fuérzalos? Que usen la fuerza. ¿La fuerza bruta? ¿La fuerza humana? La fuerza del amor. Porque todo se basa en el amor. ¿Por qué vino Jesús? Por amor. De tal manera, dice, amó Dios al mundo. El amor. ¿Qué es lo que hace que los lazos entre la iglesia sean más fuertes, se estrechen cada día? Es el amor. ¿Qué es lo que hace que nos soportemos en el hogar? Es el amor. ¿Qué es lo que hace que luchemos por los hijos? Es el amor. ¿Qué es lo que hace que vengamos y nos deleitemos en la congregación cada día que lo hacemos? Es el amor. Porque estamos aquí por amor. Yo no estoy aquí por fuerza ni porque tenga que estar. Estoy aquí por amor, porque amo al Señor. Entonces, hermano, tenemos tantas cosas. Si quieren nos quedamos hasta la noche, por mí no hay problema. Ustedes digan. Pero sí, hermanos, un día hacemos todo el día. Porque necesitamos, cada día que pasa, veo una necesidad tan grande que tenemos. Todos tenemos una necesidad. Anoche palpamos una necesidad tremenda. Una necesidad tremenda en nuestros jóvenes. Fíjese, en nuestros jóvenes que son de los mejorcitos a nivel ciudad. ¿Cómo estarán los peorcitos? Sí, los mejorcitos. Me dan ganas de llorar. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, entienda usted, hermano, y haga un esfuerzo de todo, de orar, de ayunar, si hay que hablarle a alguien, háblele, pero háblele con amor. Gáneselo. Porque si usted va a atacar, a lo mejor sale atacado también. ¿Y qué va a hacer? Proyecte el amor de Dios. Que la gente conozca que hay un Dios que ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva. Y así vamos a lograr más que con la agresión, que con la ofensa, que con el juicio. Amar a Dios es lo que debemos de hacer, amar al prójimo. El Señor viene pronto. Recuerde, 5 vírgenes prudentes se van y 5 se quedarán. Los que se van a las dudas del Cordero, y los que se quedan se van a quedar a la tribulación sin excusa ni pretexto. Lograrán algunos salvar la vida, pero va a ser a precio de sangre. Pero pregunto yo, si ahorita no la hacemos a precio de sangre, por eso se cumplirá lo que está escrito. Mateo 24. Unos a otros se aborrecerán y unos a otros se entregarán. Apostasía tremenda. Dios le bendiga mucho, hermano.
Perdóneme que le quite su valioso tiempo, pero por mí yo estoy toda la tarde y toda la noche. Yo no. Es muy difícil parar. Hermano José, pase, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde en el nombre de Jesús. Puestos de pie, hermanos, en la